Estados Unidos es un país grande, y eso implica que existen muchos datos geográficos interesantes sobre él, pero junto con esos datos vienen toneladas de ideas equivocadas, medias verdades y mentiras absolutas que nos han contado sobre la geografía de Estados Unidos. Aquí tienes 20 de mis mitos favoritos sobre Estados Unidos y la verdad detrás de ellos. Quédate hasta el mito número 20 porque es, por mucho, la idea equivocada más grande y común sobre la geografía de Estados Unidos que he escuchado jamás. Se dice que Canadá es el Gran Norte blanco. Y por eso, desde cualquier lugar de Estados Unidos vas hacia el norte para llegar allá, ¿cierto? En realidad, no. Primero, si manejas desde Alaska hacia Canadá, vas hacia el este, no al norte. Pero más curioso aún es que incluso en los 48 estados contiguos, Canadá no está siempre al norte, especialmente si vives en Detroit, debido a una curva en el río Detroit que forma la frontera internacional. La ciudad canadiense de Windsor está casi directamente al sur de la ciudad estadounidense. Para cruzar la frontera por el puente Ambassador o el túnel Detroit-Windsor, debes viajar hacia el sur. Así que, en cierto modo, Canadá también es el Gran Sur blanco. Key West, Florida, presume de ser el punto más al sur de Estados Unidos, una afirmación que refuerza la imagen soleada y tropical del estado en nuestra mente. Aunque esto es cierto para los 48 estados contiguos, cuando se consideran los 50 estados, Hawái está mucho más al sur. De hecho, el punto más austral de los 50 estados es Kale, en la isla grande de Hawái, que se encuentra casi 1.600 kilómetros más al sur que Key West. Pero incluso esto es una media verdad. Porque si miramos todos los territorios de Estados Unidos también, el verdadero punto más austral del país es Ross Atoll, un pedacito de tierra deshabitado que forma parte de Samoa Americana. Solo recuerda, los territorios también son parte de Estados Unidos. Las rocosas son imponentes, escarpadas y dramáticas, la imagen misma de lo que debería ser una cordillera. Sus picos dentados le dan una apariencia de poder ancestral, lo que lleva a muchos a creer que son las montañas más antiguas del país. Pero esto es un error, porque esa apariencia dramática es en realidad señal de juventud. De hecho, las montañas rocosas son geológicamente jóvenes, tienen entre 55 y 80 millones de años, mientras que la verdadera cordillera antigua del país son los Apalaches, que se formaron hace más de 480 millones de años. Estas montañas alguna vez fueron tan altas y marcadas como las rocosas, pero cientos de millones de años de erosión las han convertido en las suaves y redondeadas montañas que vemos hoy. En muchos casos, las montañas son como nosotros, con el tiempo se vuelven redondeadas y menos definidas. Para los residentes de la ciudad de Nueva York, Upstate se usa informalmente para referirse a cualquier lugar al norte de los suburbios inmediatos, como el condado de Westchester. Esta percepción se ha filtrado en la conciencia nacional. Sin embargo, para los millones que realmente viven en el resto del estado de Nueva York, esa definición es incorrecta y muchas veces irritante. Aunque Upstate, Nueva York, puede incluir ciudades como Buffalo, Rochester y Albany, y sus regiones circundantes, estos lugares pertenecen también a sus propias regiones distintas, diferentes entre sí. En realidad, el verdadero Upstate de Nueva York correspondería en gran parte al área que hoy conocemos como las montañas Adirondack. Pero hagas lo que hagas, no asumas que la ciudad de Nueva York es lo mismo que el estado de Nueva York. Haz un mapa mental de la costa oeste de Estados Unidos. Seguro pensaste primero en California. Solemos alinear nuestro cerebro de tal manera que percibimos Los Ángeles como la ciudad más occidental de los Estados Unidos contiguos. Pero, ¿y si te digo que no es ni cerca de eso? De hecho, de todas las ciudades importantes de los estados de la costa oeste, sería Portland, Oregón, la más al oeste, más que San Diego, Los Ángeles, Seattle e incluso San Francisco, aunque sea solo ligeramente. Por su parte, Los Ángeles queda mucho más al este de lo que muchos imaginan. Incluso Reno, Nevada, está más al oeste. Esta es una trivia geográfica fantástica que demuestra cómo nuestros mapas mentales nos fallan. Hay una tendencia general hacia el sur en muchos de los sistemas fluviales más grandes del país, como el Mississippi o el Columbia, guiados por la topografía general del continente. Esto lleva fácilmente a asumir que la gravedad siempre hace que los ríos fluyan hacia el sur, pero el agua fluye cuesta abajo.
sin importar el punto cardinal, y por eso varios ríos importantes fluyen hacia el norte, incluido el río St. Johns en Florida, que fluye al norte por más de 480 kilómetros. Del mismo modo, el río Rojo del Norte, que forma la frontera entre Dakota del Norte y Minnesota, fluye directo al norte hacia el lago Winnipeg, en Canadá. Así que recuerda, sur no siempre significa abajo. Estos enormes cuerpos de agua son tan centrales para el medio oeste estadounidense que a menudo se consideran exclusivamente americanos, aunque se les llama colectivamente la costa norte de Estados Unidos. 4 de los 5 grandes lagos, Superior, Hurón, Erie y Ontario, son compartidos con Canadá. Solo el lago Michigan está completamente dentro del territorio estadounidense. Cualquier uso del agua está sujeto a acuerdos internacionales muy estrictos y complejos. Básicamente, no es solo agua de Estados Unidos que pueda usar como quiera. Cuando pensamos en desiertos estadounidenses como los de Arizona o California, imaginamos calor extremo y mucha arena, una imagen reforzada constantemente por las películas. Pero un desierto se define por su falta de precipitación, no por su temperatura o composición. El desierto más grande de Estados Unidos es el Gran Desierto de la Cuenca, y que cubre gran parte de Nevada y partes de Utah, Idaho y Oregón. Y este es un desierto frío, caracterizado por inviernos fríos y terrenos cubiertos de artemisa, no por dunas de arena. Cuando quieras ir a un desierto, asegúrate de ver cuál es y tal vez lleva una chaqueta. La palabra selva tropical evoca imágenes de calor húmedo, loros vibrantes y selvas ecuatoriales. Basándonos en eso, el único lugar lógico para encontrar una en Estados Unidos sería Hawái, o quizás el territorio de Puerto Rico. Sin embargo, eso ignora otra categoría importante, las selvas templadas. El noroeste del Pacífico alberga algunas de las selvas templadas más espectaculares del planeta. En las regiones costeras de Oregón, Washington y el sureste de Alaska, las lluvias abundantes y las temperaturas frescas han creado un ecosistema único de coníferas gigantes, como el abeto de Sitka y la cicuta occidental, cubiertas por gruesas capas de musgo y helechos. De hecho, algunas selvas templadas tienen más biomasa que cualquier otro lugar del mundo. El ideal estadounidense está profundamente ligado a la propiedad privada y a la tenencia de tierras, desde granjas en el medio oeste hasta hogares suburbanos y centros urbanos. Es natural asumir que la mayoría del país está en manos privadas. Aunque eso es cierto para la mitad este, es completamente falso en el oeste. El gobierno federal posee un asombroso 47% de toda la tierra en los 11 estados del oeste. En Nevada, el 80%, y en Utah, el 63%. Grandes extensiones están administradas por la Oficina de Administración de Tierras, el Servicio Forestal y el Servicio de Parques Nacionales, lo que las hace más públicas que privadas. En total, cerca del 40% de toda la tierra pertenece al gobierno federal o estatal. Y, como dato adicional, en tierras de la Oficina de Administración acampas prácticamente donde sea. Hay un marcador en un campo cerca de Lebanon, Kansas, que proclama con orgullo ser el centro geográfico de Estados Unidos. Eso era cierto antes de 1959, pero cuando Alaska y Hawái se unieron a la Unión, el punto central cambió drásticamente. El centro geográfico de los 50 estados ahora está en una zona poco poblada, cerca de Belfort, Dakota del Sur. Esto demuestra prácticamente cuán lejos están Alaska y Hawái del resto del país. Este es uno de los errores geográficos más comunes. Asociamos esos enormes centros económicos y culturales con poder e importancia. Así que parece lógico que también sean sede de los gobiernos estatales. La verdad es que muchos estados eligieron ciudades más pequeñas y céntricas como capital para evitar concentrar todo el poder político y comercial en un solo lugar. Las capitales de Nueva York, California e Illinois, por ejemplo, son Albany, Sacramento y Springfield, respectivamente. Aunque hay grandes capitales en estas ciudades, como Atlanta, Denver y Phoenix. El poderoso Mississippi es icónico y suele verse como la arteria central del país. Su longitud y fuerza son legendarias, por lo que muchos creen que es el río más largo de Estados Unidos. Pero aunque es enorme, su principal afluente, el río Missouri, es en realidad más largo, si se mide desde sus nacientes en las montañas rocosas de Montana. El río Missouri tiene unos 3.768 kilómetros.
apenas 1 kilómetro más que el Mississippi. Podríamos pensar que debería llamarse el poderoso Missouri. La lógica sugiere que el punto más oriental del país debe estar en la costa este. Maine incluso se llama el estado del amanecer, y lugares como West Quade Head se celebran como el primer sitio donde sale el sol. Aunque Maine conserva ese título entre los 48 estados contiguos, el verdadero punto más oriental está en Alaska. Las islas Aleutianas se extienden tanto al oeste que cruzan el meridiano 180 y entran al hemisferio oriental. Pocono Point, Alaska, está en los 179 grados este, lo que la convierte técnicamente en el punto más oriental de Estados Unidos. Después también vendrán Guam y las Islas Marianas del Norte, y finalmente Maine. En la mayoría de los mapas, esos dos estados se muestran como rectángulos perfectos, reflejo del sistema de cuadrícula usado para dividir el oeste. Pero la Tierra no es plana, las líneas de longitud convergen hacia el polo norte. La frontera norte de ambos estados es un poco más corta que la del sur. Las formas son en realidad trapecios, una consecuencia de imponer una cuadrícula rectangular sobre un planeta esférico. Además, el sistema de medición no fue perfecto y existen pequeñas irregularidades. La palabra pantano evoca imágenes de agua estancada, barro y cipreses entrelazados. Aunque partes de los Everglades tienen esas características, no es un pantano. En realidad es un río masivo y muy lento, conocido como el río de hierba. Es una capa de agua dulce, muchas veces de solo centímetros de profundidad, pero de hasta 97 kilómetros de ancho, que fluye lentamente desde el lago Okeechobee hacia la bahía de Florida. Nadie dijo que los ríos deban moverse rápido, solo deben moverse. La imagen del Medio Oeste es la de una llanura infinita de campos agrícolas. El granero de Estados Unidos. Esta percepción se refuerza al conducir por las autopistas interestatales de Illinois, Iowa, Kansas, Nebraska y otros estados, donde el horizonte parece interminable y plano. Aunque las planicies son un rasgo distintivo, la región tiene una topografía más variada de lo que muchos piensan. La meseta de Ozark se eleva cientos de metros en el sur de Missouri. Las colinas negras de Dakota del Sur son verdaderas montañas. Y la región libre de glaciares en Wisconsin, Minnesota y Iowa es un paisaje escarpado de valles profundos y acantilados. Aún así, comparado con el este y el oeste, es mucho más plano. Desde su papel en esculpir el Gran Cañón hasta su importancia en regar el suroeste, el río Colorado es legendario. Lo imaginamos como una fuerza poderosa de la naturaleza que desemboca en el Golfo de California, en México. Pero en realidad, el río Colorado es bastante pequeño, con menos del 1% del caudal de Mississippi. Y trágicamente, ese agua ya ni siquiera llega al mar, debido a las represas y a la desviación de su caudal para la agricultura. En ciudades como Las Vegas, Phoenix y Los Ángeles, el río está tan sobreexplotado que su delta se seca durante gran parte del año. El que alguna vez fue el poderoso río Colorado, ahora se reduce a un pequeño hilo de agua que desaparece en la arena kilómetros antes de alcanzar el océano. De hecho, el río Colorado tiene menos caudal que el río Colorado de Texas. El término corredor de tornados nos hace imaginar un pasillo peligroso que atraviesa las grandes llanuras. Los medios suelen mostrar mapas con esa zona marcada, reforzando la idea de que es una designación oficial. En realidad, Tornado Alley es un apodo inventado por los medios, no un término meteorológico formal. La actividad de tornados es alta en esa región general, pero no existen límites definidos donde el riesgo termine. Además, este enfoque suele eclipsar otras zonas muy activas, como el Dixie Alley en el sureste, donde los tornados suelen ser más mortales, debido a la alta densidad de población y el terreno montañoso. Sin embargo, también se han producido tornados en todos los estados del país. Alaska es enorme, pero no tanto. Este error se debe casi por completo a una sola cosa: la proyección de Mercator, para representar una Tierra esférica en una superficie plana. Este mapa distorsiona drásticamente las áreas cercanas a los polos. Alaska, al estar tan al norte, se estira hasta parecer gigantesca. Pero en mapas de área igual se muestra su tamaño real. En realidad, Alaska es muy grande,
con unos 1.5 millones de kilómetros cuadrados de tierra. Si la colocáramos sobre los 48 estados contiguos, cubriría aproximadamente una sexta parte del país, que tiene unos 7.8 millones de kilómetros cuadrados, pero está lejos de ser del tamaño que la mayoría imagina. Pero no te preocupes, Alaska, el tamaño no lo es todo. Distinguir entre hechos y mitos es una batalla sin fin, pero espero haber aclarado algunos de los errores más comunes sobre la geografía de Estados Unidos hoy, porque no se trata de geografía si no podemos distinguir lo que es real y lo que no. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre los mitos geográficos de Estados Unidos. Si fue así, asegúrate de ver este otro video sobre 15 datos geográficos sobre Canadá. Gracias por verme. Hasta la próxima.